Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar el segundo encuentro. Hoy vamos a ver un poco lo que es la unidad número 2, pero previamente vamos a hacer un repaso de la clase anterior y bueno, y algunas cuestiones con respecto al proyecto, ¿sí? Eh, por ejemplo, hace rato estaba viendo que tengo el 81% de participación, o sea, de estudiantes que ya hicieron la selección de grupos, de los cuales un 40% optaron por la opción de individual, ¿sí? Y el 60% lo va a hacer de manera grupal, ¿sí? Bueno, creo que quedan más o menos, si mal no recuerdo, 5 o quizás 7, no me acuerdo bien, estudiantes sin designación de grupos. Obviamente, bueno, por ahí se contradice la palabra, o sea, grupo con individual. La idea era en principio de que hagan en grupo, ¿sí? Bueno, por cuestiones quizás de organización, de tiempo, por el tema del trabajo, o las materias que están cursando, quizás no puedan hacer de manera grupal. Yo le había dado esta opción de que hagan de manera grupal, porque para elaborar un proyecto, o sea, lleva un tiempo, ¿sí? Y digamos, no es como un trabajo de monografía que lo pueden hacer, qué sé yo, en un mes, por ejemplo, ¿sí? Un proyecto lleva un poquito más de tiempo, ustedes se van a dar cuenta, por eso yo justamente le dije que suban un borrador, ¿sí? Van a tener que hacer cambios, van a tener que hacer ciertas correcciones. La idea justamente era eso, que trabajen en grupo y que vayan asignando roles, se vayan distribuyendo un poquito las tareas, ¿sí? Que alguien coordine. Bueno, ese sería, digamos, el pensamiento de por qué elegir en grupo. Y aquellos que, por ejemplo, que no quieran hacer el proyecto, no hay drama, o sea, se pueden presentar en la mesa de exámenes regular o libre, ¿sí? No hay problema, ¿sí? La idea sería que ustedes apliquen esto, por eso se llama proyecto de aplicación profesional o práctica, ¿sí? Eso sería, digamos, la idea y el fundamento. También tiene un diagrama de Venn, un diagrama de Gantt, se me cruzó lo de álgebra, diagrama de Gantt, donde ustedes ahí indican las diferentes tareas o actividades que van a realizar para elaborar este proyecto, ¿sí? Yo le dejé en el archivo, digamos, de este trabajo, le dejé algunas pautas, ¿sí? Como para que ustedes tengan un bosquejo y elaboren, digamos, en base a ese formato, ¿sí? Pueden usar otro, pueden, en algunos casos, sacar algunas de las alternativas que les puse, ¿sí? Perdón. La idea sería eso, que ustedes utilicen, digamos, o sea, bueno, hoy vamos a ver y en las clases siguientes el resto, ¿sí? El resto de la elaboración del proyecto. Sí, la primera parte era la que ustedes vieron, el tema de definir el problema, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. Previamente, perdón, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para mostrarles, porque me hicieron consulta de dónde colgar el trabajo, ¿sí? El borrador, ¿sí? Permítanme un segundo que ya comparto. Acá está. A ver, ahí estoy compartiendo. ¿Me avisan si debería compartirse? A ver. Ahí está. ¿Dónde estaba? Bien. El trabajo lo tienen que subir en la misma sección que la sección de trabajo práctico y actividades. ¿Sí? Al final, donde dice proyecto de investigación. Bueno, justamente ahí está colgado lo que serían las consignas, ¿sí? Y una guía, digamos, para que ustedes elaboren el proyecto. Dentro de la misma opción, ¿sí? Ustedes al final van a tener, bueno, en mi caso, como estoy con rol de profesor, no me aparece, pero a ustedes acá al final les va a decir enviar, ¿sí? A mí me dice ver todos los envíos. Bueno, en el caso de ustedes, por ejemplo, perdón, estoy mal de la garganta, en el caso de ustedes les va a decir enviar entrega, ¿sí? Entonces hacen clic y ahí suben el trabajo. En principio, el trabajo es para que lo presenten con formato PDF. Bueno, yo ahora le cambié la opción, le puse también Word, como un borrador, digamos.
suban, cuando yo le haga los comentarios, bajen, modifiquen, ¿sí? Vuelvan a subir, ¿sí? No le voy a poner notas, sino le voy a hacer comentarios, ¿sí? La idea sería que ustedes vayan elaborando un buen diseño para este proyecto, ¿sí? Bueno, ahora fíjense que hay 3 personas que subieron, ¿sí? Yo creo que ya revisé a dos personas, bueno, ya voy a revisar el resto. Y ahí le dice que les queda 53 días y 3 horas, ¿sí? Sería para el 5, a ver, ya me fijo bien, para el 5, claro, el 5 de noviembre tienen que presentar, ¿sí? Tienen que subir este trabajo. Eh, quedan más o menos 59 días, bueno. Justamente, guíense con el diagrama de Gantt, ¿sí? En el diagrama de Gantt ustedes tienen que elaborar, aparte cuando ustedes presenten algún proyecto en cualquier materia que tengan o de cualquier área, tienen que presentar generalmente, o sea, piden un diagrama de Gantt, ¿sí? Porque ahí es donde indican más o menos cuáles son las fases o actividades, tareas que tienen que realizar, ¿sí? O etapas. Bueno, y eso te indica, o sea, no se puede hacer un trabajo no sé, un proyecto justamente de un mes, por ejemplo. O sea, no sé, imposible, o sea, salvo que les dediquen, no sé, 20 horas por día, más o menos, pero es imposible, digamos, ¿sí? Justamente por eso les dije de que hagan en grupo, o sea, y vuelvo a repetir esto por el tema de que van a necesitar, digamos, de tener otra visión, que alguien investigue un determinado tema y así distribuirse las tareas, ¿sí? O las actividades. Bien, a ver, voy a ver el borrador que escribí para ver qué vamos a ver hoy. Perdón, una consulta con respecto al diagrama de Gantt. ¿Tenemos que subir el diagrama de Gantt con el trabajo práctico? Sí, perdón, no sé quién está hablando, Dayana. Sí, bueno, la idea es que ustedes lo suban, porque al último del proyecto siempre se agregan en anexo, se agrega una tabla o un diagrama de Gantt. Ok. ¿Sí, Dayana? Porque nosotros Esto es como la leímos idea. el comentario que nos había hecho y lo empezamos a hacer, pero después nos entró la duda de si lo teníamos que subir ahora con lo que Sí, vamos ustedes cuando, desarrollando. claro, otra cosa, bueno, gracias Dayana, me hiciste acordar, el tema de la presentación de los borradores. Yo le puse como fecha tentativa hasta hoy, por ejemplo, porque ya cerramos una parte, o sea, la unidad número 1, hoy comenzamos con la unidad número 2. La idea sería que sigan ese ritmo, porque les vuelvo a repetir, o sea, el proyecto no se puede hacer en una semana, en un mes, lleva su tiempo, sí, ya se van a dar cuenta ustedes a medida que vamos avanzando. Y el diagrama de Gantt, quizás en principio ustedes no sepan qué actividades van a poner. Guíense justamente por la guía que les puse del proyecto, aunque sean los títulos, ¿sí? Por los temas, vayan poniendo y más o menos estimen en qué tiempo lo van a hacer, ¿sí? En qué semana, ¿sí? En qué mes. Perfecto, y eso lo vamos subiendo en cada entrega. O sea, ahora en Sí, sí, realidad en cada tendríamos entrega. que poner el que nos faltó subir. Sí, y así, a medida Perfecto. que vayan avanzando, vayan modificando en el archivo y vayan subiendo, después bajen, corrijan, actualicen y vuelvan a subir hasta que le quede el trabajo final. O como ustedes quieran, si quieren hacer en 2 o 3 archivos, después los juntan a todo y presentan, ¿sí? La idea sería esta, justamente que vamos haciendo todos los pasos que son necesarios para elaborar y diseñar un proyecto, ¿sí? Inclusive ustedes van a implementar el trabajo, ¿sí? Lo van a llevar a la práctica. Si alguna otra consulta, si ya comenzamos, y vamos a ver el tema para hacer un cierre, a ver, el cierre de la unidad 1. Bueno, vamos a hacer así, porque vi que muchos, por ahí confunden lo que es problema versus síntomas, ¿sí? En el encuentro pasado lo que hicimos es definir, por ejemplo, el concepto de marketing, lo vimos como una manera de pensar y actuar, ¿sí? En- con respecto a las necesidades de los clientes, ¿sí?
También vimos el concepto de investigación de mercado. Sí, vimos así como una actividad, digamos, que se dedica a justamente lo que ustedes van a hacer en el proyecto, ¿sí? A, a identificar un problema, a recopilar datos, ¿sí? A aplicar técnicas, digamos, de investigación, a analizar, a presentar ese trabajo. Bien, eso es lo que vimos más o menos en la clase pasada. Y les decía que esta materia en sí es, está, digamos, dentro de un nivel jerárquico en cualquier empresa, sería a nivel estratégico, ¿sí? En el pensum que ustedes tienen, el pensum sería el plan de estudio, fíjense que están en segundo año, o sea, y yo les dije que una materia que es multidisciplinaria. Y ahí vuelvo otra vez la importancia del tema de trabajar en equipo, o sea, de hacer grupos, ¿sí? Mejor dicho, grupos. Eh, Porque, fíjense, acá se necesitan de diferentes conocimientos de diferentes materias. Una de las más conocidas, por ejemplo, sería, bueno, marketing estratégico, eh, por ejemplo, estadística, ¿sí? Hoy, por ejemplo, vamos a ver el tema de lo que es el tipo de diseño de investigación. Bueno, ahí vamos a ver, necesitan, por ejemplo, conocimiento de metodología de las ciencias, ¿sí? Hoy vamos a ver los diferentes tipos de investigación. Eh, Después, cuando hagan, por ejemplo, tipos de investigación cualitativa, van a necesitar conocimiento de otras materias, como por ejemplo sociología o filosofía, ¿sí? Este, de comportamiento también, comportamiento de los clientes, estrategia de precios, toda materia que ustedes la ven, por ejemplo, de primero hasta cuarto año. Por eso sería, digamos, lindo que estas materias sean de cuarto año, o sea, para aprovecharla un poco más. Y bueno, y vuelvo a reforzar, que, perdonen que sean un poco insistente, pero ahí está el tema del trabajo de grupo, ¿sí? Porque se necesitan muchas, o sea, varias personas, porque es multidisciplinaria. Y bueno, después ustedes leí en el caso de Homero, por ejemplo, que la mayoría respondió bien el tema de la importancia, ¿sí? De la importancia de la investigación de mercado, ¿sí? Eh, la mayoría respondió, digamos, saben, o sea, la mayoría sabe o respondió que sirve para tomar decisiones, para minimizar riesgos, ¿sí? También una buena resolución de un problema o una buena identificación del problema ayuda a ahorrar dinero, o sea, a no malgastar en una investigación, como le pasó, por ejemplo, el caso de Homero, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Acorta los tiempos, ¿sí? También, por ejemplo, la formulación del problema es importantísima, ¿sí? Nosotros vimos en la clase anterior que lo que es la definición del problema hay que encararlo por el lado de las variables, ¿sí? Las variables que son controlables y las que no son controlables. Dicho de otra forma, también lo pueden conocer como variables endógenas, exógenas, ¿sí? Dentro de las variables que son controlables, por ejemplo, tienen la del mix de marketing, ¿sí? Por ejemplo, la estrategia de precios, sistema de precios, los sistemas de distribución o canales, lo del producto, ¿sí? El producto, marca también puede ser, o un servicio. Eh, bueno, y también agreguen a eso lo que sería como la segmentación de mercado, ¿sí? Y también tienen que tener en cuenta si alguna de las causas podrían venir del entorno, ¿sí? Como por ejemplo alguna causa política, económica, social, ¿sí? O tecnológica, por ejemplo, ¿sí? Legal también. Esos son, digamos, algunos de las variables o factores que tienen que tener en cuenta. Eso es lo que determina la causa del problema, ¿sí? Y no lo otro. Porque, por ejemplo, el otro lado que nosotros habíamos visto eran los efectos que producen estas variables, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a un ejemplo. En el caso de algunas variables, como por ejemplo del mix de marketing, o también la exógena, o sea, la de afuera, la del contexto, pueden repercutir en la respuesta del cliente, del consumidor, ¿sí?
No sé si alguno, digamos, llegó a tener la materia de comportamiento del cliente o comportamiento del consumidor. Bueno, ahí van a ver las diferentes, digamos, etapas de comportamiento del consumidor, ¿sí? Una etapa es la parte cognitiva, ¿sí? O sea, que tiene que conocer y comprender el producto, por ejemplo, el servicio. La otra parte sería la parte afectiva, ¿sí? Y la tercera etapa sería la de, bueno, yo ya conozco el producto o siento cierto feeling, como se dice, cierto sentimiento, afecto hacia un producto, marca o servicio, ¿sí? Entonces, la tercera etapa sería el propio comportamiento o conducta, ¿sí? A comprar, ¿sí? Ese producto, a pagar ese servicio. Bien, esas son reacciones o comportamientos que tienen los clientes, ¿sí? Acá no vamos a hacer diferencia entre cliente, usuario o consumidor, ¿sí? Lo tomamos como sinónimo, ¿sí? En esta parte, ¿sí? Bueno, esos serían, digamos, algunos de los efectos que serían las respuestas de los consumidores. Y esa respuesta nos va a dar algún síntoma a través de ciertos indicadores, ¿sí? Como por ejemplo, habíamos visto indicadores de ventas, ¿sí? De retorno, por ejemplo, de la inversión, de satisfacción del cliente, eh, qué sé yo, a ver, de cierto, por ejemplo, no sé, le podría decir, por ejemplo, ciertas reacciones del cliente hacia un producto, ¿sí? Me quedé pensando recién porque justamente hoy me enteré que Coca-Cola, por ejemplo, supuestamente lanzó un producto que le llaman exclusivo o algo así, que es una Coca-Cola sin azúcar. No sé si alguien probó una lata que tiene sabor a frutilla de sandía, ¿sí? Bueno, fíjense, hay que ver el caso de cómo es percibido por el mercado, ¿no? Porque Coca-Cola ya tiene muchos fracasos, ¿sí? A pesar de que hacen estudios de investigación, tienen muchos profesionales que se dedican a eso, digamos, y sin embargo, es más, tienen, qué sé yo, áreas de investigación y desarrollo y sin embargo fracasan, ¿sí? Como por ejemplo en la década del 80, fracasó con la New Coke, ¿sí? Cuando lanzaron la nueva Coca y sacaron la Coca clásica. Bueno, ustedes ya seguramente en marketing quizá lo vieron en algunos casos, en algún caso. Este, Obviamente, por eso vuelvo otra vez, les planteo este caso porque, o sea, haciendo investigación no es que te asegure el éxito, ¿sí? La mayoría de ustedes ya puso esa frase, ¿sí? Pero te ahorra, o sea, te ahorra muchísimo, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguna duda con esto con respecto a la unidad 1? Así ya comenzamos la unidad 2. A ver, bien. En la No, unidad 2 vamos a ninguna ver. duda, profesor. Sí, a ver quién está hablando. Perdón que salga así porque... Yo, Camila Dayana. Ah, ¿qué tal, Camila? No, por ahora Dayana, sí. ninguna duda de la unidad 1. Ok. Bien, entonces, vamos a ver, le voy a mostrar un poquito. ¿Dónde estaba? Como para que enganchemos ahora la unidad número 2. Entonces dijimos que tienen que hacer una muy buena definición o plantear bien el problema o alguna oportunidad que se presente, ¿sí? Déjenme que... Ahí están, por ejemplo, el sistema de marketing, le dije las causas, esas causas nos determinan el problema. Hagan eso, por ejemplo, a los que les puse, de que definan bien el problema. Oriéntense por ese lado, ¿sí? Por el mix de marketing y por los factores externos. No se guíen por los síntomas, ¿sí? Como por ejemplo un ratio, digamos, o una cuota de mercado, o las ventas que disminuyan o que se aumenten, ¿sí? No se guíen por eso, ¿sí? Guíense más que nada por la causa, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿sí? A ver, déjenme que llegue hasta lo que es, vimos también lo que es el proceso de decisión. Si se determinan bien, correctamente, digamos, cuál es el problema, entonces vamos a decidir de llevar a cabo la investigación. ¿Sí? Esta parte, como les digo, es un poco de lo que se conoce como metodología de la ciencia, ¿sí?
No sé si ustedes lo tienen, creo que en tercer año creo que tienen esa materia. Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de investigación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros definir un problema, ¿sí? O conocer un problema, o plantearnos un problema, ¿sí? Eso, por ejemplo, nos va a dar un curso de acción, nos va a permitir definir objetivos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando definamos los objetivos? Los mismos objetivos, cuando van a estar, o sea, van a estar bien definidos, ¿por qué? Porque hicieron una muy buena formulación del problema. Si ustedes hacen mala formulación del problema, eh, digamos, va a dar muy mal resultado. Sí, acuérdense del modelo sistémico. Todo lo que ingresa, o sea, si ingresa mala información, la salida va a ser un pésimo resultado, ¿sí? Entonces, tienen que definir bien lo que es el problema, ¿sí? O quizá alguna oportunidad. Eso nos va a ayudar a fijar objetivos. Y los objetivos nos va a decir, nos va a indicar qué tipo de diseño de investigación vamos a plantear. No sé si quedaron ahí, si lo tienen ahí un poquito clara. Entonces, el mismo objetivo que ustedes fijen ya le va a estar diciendo qué tipo de diseño, que es la unidad número 2, ¿sí? Que hoy vamos a ver. Tenemos diferentes tipos de investigación, ¿sí? La primera parte, o sea, la primera investigación que se hace es la investigación de tipo explorativa. Después tenemos la otra, la investigación concluyente, o también se conoce como descriptiva, y la investigación de monitoreo o control de desempeño. Bien, yo le decía que esto no es que ustedes van a hacer una sola investigación, ¿sí? Por ejemplo, a ver, veamos, si ustedes hacen una investigación exploratoria, tienen que preguntarse, por ejemplo, si esa investigación está completa o no, o sea, se termina ahí o no. Es casi imposible que termine ahí. La idea sería que sea un mix, ¿sí? de investigación exploratoria. La exploratoria nos define bien y nos hace que se reconozca bien el problema que nosotros hemos investigado. La investigación exploratoria nos va a decir si ese es realmente el problema, ¿sí? Pueden ser 2 o 3 problemas, pero la idea sería que ustedes reconozcan el verdadero, o sea, el problema que tenga mayor peso, ¿sí? Y obviamente, después va a quedar, digamos, otro camino que sería la concluyente, ¿sí? Y después, digamos, vendría a ser, por ejemplo, ustedes van a tener una hipótesis, ¿sí? Justamente, bueno, por eso es necesario, digamos, que conozcan lo que es lógica o metodología de la ciencia, porque se habla de hipótesis cuando ustedes plantean, digamos, una determinada premisa, ¿sí? Y tienen que demostrar a través de un testeo, ¿sí? O de una tesis, ¿sí? Para ver, digamos, si realmente esa es la hipótesis, si se cumple o no, ¿sí? O al contrario, refutarla, ¿sí? Contradecirla sería. Perdón, ¿Bien? profe, Bueno, tengo entonces, una consulta. ¿La hipótesis sería sí, nuestro sí. problema? O sea, nosotros tendríamos que investigar a ver si el problema está bien planteado. No, la hipótesis sería, digamos, la premisa. Supongamos que usted, en el caso de ustedes, el problema creo que era el nuevo producto o el producto de la Sí, competencia. sí, la competencia que había alargado un producto que solucionaba la necesidad del cliente. Claro, por ejemplo, la hipótesis sería ahí, o sea, ustedes se plantearía decir, el producto o el nuevo producto que lanzó el competidor es el causante de la disminución de ventas, por ejemplo. Esa sería la hipótesis. Ustedes tienen que hacer la investigación para demostrar si esa es realmente la causa. ¿Entienden? Esa sería la hipótesis, digamos. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, ustedes tienen estos tipos de diseño, entonces son exploratorios. Si en algún lado ven que dice investigación descriptiva, es lo mismo que concluyente, ¿sí? Y la otra sería la de monitoreo de desempeño.
Y fíjense que ahí están, perdón, justo apreté sin querer, fíjense que ahí están los diferentes pasos que ustedes lo tienen desglosados ya en la guía que yo les puse como para que ustedes presenten el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen que definir el problema, identificar cuáles son los cursos de acción, para eso se identifican los objetivos, ¿sí? Se elaboran, por ejemplo, los tipos de diseño que van a utilizar, tienen que plantear qué tipo de diseño. Va a ser un diseño cualitativo, cuantitativo, ya lo vemos en la unidad 3 a esos temas, ¿sí? Y después, ¿cómo lo van a llevar a la práctica? ¿Sí? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué técnicas van a utilizar? ¿Cómo van a hacer la recopilación de esos datos? El análisis de esos datos, ¿qué método estadístico van a utilizar? ¿Sí? ¿Cómo lo van a presentar? ¿Sí? Eso sería, digamos, el resto de los tipos de investigación. Bueno, a ver, vamos a pasar a otro. Bueno, ahí fíjense que tiene una forma de, algunos ejemplos de los tipos de investigación exploratorios, que serían, por ejemplo, la entrevista en profundidad, los focus group o reuniones de grupo, las técnicas proyectivas o indirectas. Esos son estudios de tipo cualitativo, ¿sí? Después tenemos los estudios de tipo cuantitativo, por ejemplo, los estudios descriptivos que dice ahí, que serían las encuestas, las observaciones, ¿sí? O los famosos paneles, ¿sí? A ver, alguien de ahí del grupo va a presentar un trabajo con un tipo de investigación utilizando una técnica de recogida de datos que es la del neuromarketing. La del neuromarketing es un tipo, digamos, es una técnica de recopilación cualitativa, o sea, estaría dentro de la investigación exploratoria, ¿sí? Al igual que la entrevista de profundidad, los focus group, las técnicas proyectivas. Acá, por ejemplo, no está el mystery shopper o el cliente incógnito, también sería otro tipo de estudio cualitativo. Después sí se cuantifican los datos. Hoy vamos a ver un poquito el tema de los métodos de medición, cómo pasar de un dato cualitativo a un dato cuantitativo. Y ahí es donde vuelvo, fíjense, de retroceder a la gráfica, ¿sí? Donde decía que no es solamente una investigación exploratoria, después debe complementarse con el resto, con la investigación descriptiva o concluyente. O sea, pasar de una investigación cualitativa a una investigación cuantitativa. Porque los datos los tenemos que, o sea, a la información cualitativa la tenemos que cuantificar, la tenemos que analizar y presentar. ¿Sí? Perdónme que vaya y vuelva porque es una materia, digamos, que es muy dinámica, ¿sí? En este sentido para explicar estos temas. Fíjense, ahora dice investigación cualitativa y investigación cuantitativa. Esos son los tipos de investigación. Entonces tenemos, a ver, no se preocupen por estos temas porque lo vamos a desarrollar en la unidad número 3. En la unidad número 3 vamos a ver lo que son las investigaciones cualitativas y cuantitativas. Ahí están, por ejemplo, las que le acabo de mencionar, ¿sí? Los focus group, la entrevista en profundidad, las técnicas indirectas o técnicas proyectivas, ¿sí? Dentro de las técnicas cuantitativas, perdón, tenemos las técnicas descriptivas, que son las encuestas, ¿sí? Muchos de ustedes van a hacer encuestas, ¿sí? Quizás lo hagan de manera más rápida, más económica, las encuestas online. La idea sería justamente un trabajo de investigación de mercado online, ¿sí? Después tienen las técnicas causales, que son para que hagan experimentos, ¿sí? Esto, por ejemplo, nosotros lo vamos a ver acá en el curso de manera teórica, ¿sí? Porque más que nada es para un trabajo justamente de experimento, de investigación, ¿sí? Eso lleva mucho tiempo, porque, o sea, hay que plantear varias hipótesis, una o varias, ¿sí? Y después ir refutando y viendo a ver si realmente cumplen o no cumplen con las premisas que se plantean. ¿Sí? Bueno, después de esto vamos a ver, como le dije, en la unidad número 3. Bueno, ahora sí, arrancamos, nos queda 30 minutos. Bueno, ya tenemos más o menos un pantallazo de cómo llegamos al diseño del proyecto de investigación,
¿sí? Dijimos, planteamos el problema, lo definimos, o sea, muy bien, dentro de las causantes, ¿sí? Del sistema de marketing. Y no, y vuelvo a repetir porque esto por ahí lo pregunto en el parcial, y no como un síntoma. O sea, el problema es diferente al síntoma, ¿sí? O dicho de otra forma, la causa en este caso es diferente a las consecuencias o al efecto. A ver, comencemos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver entonces? Dijimos que fijamos el objetivo nos indica qué diseño vamos a implementar. Sí, qué diseño primeramente vamos a elaborar y después, a posterior, vamos a implementar. Para ello necesitamos salir a buscar información o a recopilar, recoger información. ¿De dónde la vamos a conseguir? Vamos a conseguir de acá donde dice fuente de datos. ¿Sí? Dentro de la fuente de datos tenemos tanto datos primarios, ¿sí? O datos secundarios, que son datos, digamos, de fuente externa, datos que ya están disponibles, ¿sí? Después, también vamos a ver los sistemas de medición, ¿sí? Y dentro de los sistemas de medición vamos a ver las mediciones, por ejemplo, de actitudes, ¿sí? Que son para estudios de tipo cualitativo que a la vez las cuantificamos, ¿sí? Y por último, el tercer tipo o diseño de investigación, que es el causal, ¿sí? Nosotros acá en la primera, por ejemplo, hacemos exploratorio, cuando hacemos investigación utilizando fuentes de datos primarios, hacemos, digamos, realmente la investigación exploratoria, ¿sí? Y después, por ejemplo, cuando aplicamos sistemas de mediciones, ahí hacemos investigación cuantitativa, o sea, investigación concluyente o descriptiva. No sé si se confundieron por ahí, confunden un poco para identificar cuáles son los tres tipos de diseño. Ustedes sigan esa cronología, ¿sí? La primera parte tengo que salir a investigar, ¿sí? A explorar, a buscar. Entonces exploro, esa investigación explorativa. Después tengo que hacer una investigación de tipo cuantitativa, o sea, hago, por ejemplo, investigación concluyente o descriptiva. Y por último, la tengo que llevar a la práctica, ¿sí? Hago la de monitoreo. Y en algunos casos, dentro de las cuantitativas, hago diseños causales. El diseño causal es, o sea, tengo una causa y tengo que demostrar si esa causa es mi efecto, si realmente produjo ese efecto, ¿sí? Eso sería la investigación. Dicho de otra forma, hipótesis, y tengo que llegar a una tesis, a un test, a un testeo, ¿sí? A ver, ahora avanzamos. Pregunten, ¿sí? Si necesitan alguna consulta, pregunten, ¿sí? Entonces, lo que vimos es el diseño de la información, ¿sí? El diseño de la investigación sería algo así como la estructura, ¿sí? La estructura, o sea, el esqueleto, sería el esqueleto de este proyecto, ¿sí? Yo les mostré un tipo de esqueleto o estructura en la guía, ¿sí? Hay otras formas, pero mayormente la mayoría tienen ese esqueleto, ¿sí? Esa forma, quizás un poquito más compleja o quizás más sencilla, pero tienen que tener una determinada estructura o esqueleto. Veamos. Empecemos a desarrollarlo a ver. Bien, le dije que el origen, o sea, la fuente de datos, o sea, de dónde vamos a conseguir estos datos, ¿sí? O pueden ser, por ejemplo, algunos objetos, eventos que hayan sucedido, ¿sí? ¿De dónde lo vamos a conseguir? ¿Sí? Eso se conoce como fuente de datos. Otra cosita que no sé si ustedes recordarán en la materia, por ejemplo, de estadística. Cuando en estadística presentan una gráfica, abajo siempre al pie tienen que poner la fuente, de dónde consiguieron esa información. En los proyectos de investigación, yo creo que le dije a alguno de los chicos, bueno, y ahora vuelvo a repetir, ¿sí? Le repito para todo,
cuando ustedes vayan, si ustedes sacan información de algún autor o si van a internet, si hacen, digamos, si toman eso, algunas frases y la copian, digamos, copian y pegan, tienen que citar, ¿sí? Tienen que citar fuentes, si no, yo lo introduzco al archivo, digamos, en el software de plagio y va a saltar, ¿sí? Así que tengan cuidado con ese tema, con esa parte del trabajo, si no baje cualquier trabajo así, y si lo suben va a dar como plagio. Aparte uno se da cuenta, digamos, si está bien planteado el problema, si es, digamos, si está elaborado por uno mismo, ¿sí? Traten, digamos, justamente es importante el tema de la fuente de datos. Y si ustedes copian de algún lado algún concepto, alguna frase, al último pongan una cita, ¿sí? Vayan en el Word, pongan la opción de cita, pongan el número y el autor o fuente, si sacaron de internet, ya vamos a ver las diferentes fuentes, ¿sí? A ver, pasamos a ver la parte de datos primarios, ¿sí? Estos son los datos que se conocen como datos propios, datos de primera mano, dice acá. Acá tenemos, por ejemplo, datos primarios que podemos conseguir a través de una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa, ¿sí? Yo ya le mencioné hace rato el tipo de investigación exploratoria, ¿sí? Que era cualitativa, y el tipo de investigación cuantitativa, que era ¿se acuerdan que le dije la concluyente o la de diseño causal o causales? ¿Sí? Dentro de las cuantitativas tienen lo que se conocen por encuestas, ¿sí? Sistema de encuestas, o las observaciones directas, por ejemplo. Y dentro de las causales son los experimentos. Bueno, ustedes van a ver si, a ver cuál es la ventaja de esto. Los datos primarios, o sea, es información rica, o sea, información que ustedes mismos la obtienen, tienen que salir a buscar esa información, ustedes tienen que elaborar. Bueno, y ahí está la desventaja también, que eso va a llevar tiempo. Y ahora vuelvo otra vez a lo que le dije al comienzo, la idea de que trabajen en grupo, porque esto lleva su tiempo, lleva un esfuerzo también, ¿sí? No es solamente el tiempo, es el esfuerzo de elaborar el trabajo. Aparte que después a ustedes les queda como práctica y ya saben cómo hacer, porque muchas veces uno lee, por ejemplo, ustedes vieron que hay varios libros, varios capítulos, y por ahí es como que hay una nube así de conocimiento que por ejemplo, uno no sabe cómo encararlo. Bueno, ahora ustedes van a poder ver y lo van a reforzar para el próximo año cuando vean investigación de mercado 2. Ahí seguramente van a hacer la parte práctica, o sea, esto, lo que estamos haciendo ahora. Así que traten de aprovechar. Después, dentro de los datos, tenemos dos tipos de datos, los primarios y los secundarios. Los secundarios son datos que ya están, que existen, ¿sí? Por ejemplo, son datos que existen en revistas profesionales, en los colegios o consejos de determinada profesión, en los software, ¿sí? Los software de administración de clientes, por ejemplo, los CRM, no me acuerdo bien cómo era era Custom, la C, bueno, no recuerdo, pero es administración de los datos de los clientes, ¿sí? Después tienen, por ejemplo, las famosas informaciones que brinda el gobierno, ¿sí? Que en principio deberían ser confiables, ¿sí? Deberían ser confiables en algunos casos, y más que nada lo que es el INDEX, o digamos, todo lo que sea información estadística del gobierno debería ser confiable, ¿sí? Válida. Ya vamos a ver el concepto de validez y confiabilidad. Esas son informaciones internas y externas, ¿sí? Yo acá hice una mezcla de dos, o sea, de los informes del gobierno, por ejemplo, ¿sí? Ahí estoy marcando. Lo más conocidos son los del INDEC, ¿sí? Las revistas, ¿sí? Las revistas profesionales o de negocios, ¿sí? Análisis de texto, bibliografías. Tienen también, dentro de la empresa, pueden tener, por ejemplo, informe de ventas, ¿sí? El software que utilizan para recopilar datos de los clientes. Bueno, esos son diferentes datos. La ventaja de esto es que es de obtención rápida.
¿Cuál es la desventaja de esto? A ver, ustedes van a tener un proyecto y estos son datos históricos, datos que sucedieron ya, ¿sí? O sea, que ya pasaron. Puede ser que sea útil como para tener una orientación o para hacer algo más, una investigación un poquito más rápida y más barata que hacer un estudio de datos primarios, ¿sí? Pero esta es la consecuencia, ¿no? Porque son datos que quizás podría servir o quizás no. Así que ustedes ahí tienen que ver este tema, ¿sí? De cómo lo manejan. Bueno, en Internet también consiguen muchísimo datos. Por ejemplo, en el INTA, en el INTI, ¿sí? Ahí van a conseguir muchos datos. Lo que le dije hace rato, por ejemplo, en la estadística de los gobiernos, también van a conseguir en los diferentes colegios, ¿sí? Se necesitan, por ejemplo, datos para la construcción, o sea, tienen que recurrir al colegio de Acopaipa, por ejemplo, ¿sí? Si necesitan datos de coyuntura económica, por ejemplo, tendrían que ver si solicitan, por ejemplo, o en la biblioteca del Consejo de Ciencia Económica hay, ¿sí? Ustedes busquen, o sea, busquen, y hay un práctico justamente también como para que ustedes vean de dónde van a sacar de información, ¿sí? A ver, antes de avanzar, no sé si les quedó claro, digamos, de dónde van a conseguir la información, ¿sí? O cómo van a hacer para construir la investigación, la información, o sea, los datos para la investigación. O ya se están haciendo, por ejemplo, alguna idea más o menos de dónde van a conseguir. A ver, voy a salir un ratito de esto. Alguien que esté conectado, a ver si se le ocurra, o que alguien comente. Acá, A ver, mira, con sí, Diana, sí. Sebastián hoy justo no se pudo conectar porque está trabajando. Sí, sí. Pero con Sebastián se nos había ocurrido hacer consultas a los kiosqueros, que son los encargados de vender los chips de Movistar, y consultarles, nada, o sea, hacer una encuesta, seguramente con preguntas, algunas ya cerradas y alguna abierta como para obtener un poco más de información y tal vez algún Perfecto. usuario. En ese caso, Dayana, ¿qué tipo de fuente estarías utilizando vos? O sea, ¿fuente primaria o fuente secundaria? Primaria. Ok, perfecto, sí. Va a ser Estoy clarísimo. yendo Va a ser, a buscar la información. o sea, vos la estás elaborando, a eso voy. Claro, En ambas se sale a buscar, ¿sí? claro, sí, sí, Pero acá sí. vos elaborás, porque vos vas a hacer la encuesta, vos vas a hacer la entrevista, lo que sea, ¿sí? Sí, perfecto. Y, por ejemplo, en el caso de telecomunicaciones, podrían también conseguir fuentes, o sea, datos de algún ente de Ente telecomunicaciones, por regulador, ejemplo, ¿no? el Sí, ente estaba regulador, ¿no? justo pensando en eso cuando escuché la clase, con esto de Sí, preguntar en el INTI, INTA, digo, bueno, tiene que haber algún ente regulador claro. de Sí, sí, yo les telecomunicaciones. puse, claro, por ejemplo, justo se me viene a la mente el tema del agro, por eso dije INTA o INTI, que era de Sí, tecnología, por ejemplo, o industrias. Ustedes vean de dónde pueden conseguir, ¿sí? La idea buenísimo. sería que sepan esa diferencia, o sea, y que en una puede ser de corto plazo, puede ser de menor esfuerzo, pero con algún riesgo, ¿sí? Porque no, o sea, puede ser que no sea útil o que no sea útil, ¿sí? O sea, eso ustedes vean cómo lo van a resolver, Perfecto, ¿sí? muchas gracias. No, no, gracias a vos por el ejemplo, ¿sí? Bien, entonces vimos la primera parte que era los tipos de diseño, los tipos de diseño que existen, y veamos ahora la otra parte que sería perdón, también vimos las fuentes o los orígenes, de dónde vamos a conseguir la información. Entonces vimos de fuentes primarias o fuentes secundarias. Después ustedes vean si es interna, externa, si es cualitativa, cuantitativa. ¿Sí? Eso ustedes ya lo vamos a ver con detalle en la unidad número 3. Veamos ahora cómo medir esos datos. ¿Sí? Tenemos, o sea, tenemos que
cuantificar, o sea, transformar estos datos en algún sistema numérico, ¿sí? Fíjense que ahí tienen la gráfica, espero que amplíe la pantalla. Sí, ahora amplio. Tenemos dos tipos, o sea, en general en investigación o en metodología, tenemos dos tipos de métodos o sistemas, ¿sí? Uno es el empírico y el otro el abstracto, ¿sí? El empírico lo que hace es conseguir o obtener información a través de lo que se conoce como experimento, sería experimento o a través de la experiencia también, ¿sí? Esto se hace, por ejemplo, con los diseños causales, con los diseños descriptivos que les nombré hace rato, y después por otro lado tenemos los sistemas abstractos, ¿sí? Eso más que nada se ve en lo que son en las áreas de matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Y algo, digamos, que, como se dice, o sea, es un dato que está, digamos, que no tiene cierta influencia de la experiencia, de los experimentos, ¿sí? Esto como para que tengan así un pantallazo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es cuantificar, ¿sí? Bueno, hay un proceso, digamos, de medición, ¿sí? Hay un proceso de medición donde tienen que identificar cuál es el concepto, cuál es el constructo, o sea, el constructo en metodología se conoce algo así como, vendría a ser la representación mental de algún modelo, ¿sí? Es la representación así mental de un modelo de un modelo de medición, por ejemplo, que ustedes quieren implementar, ¿sí? Después tienen que definir, bueno, el concepto, ¿qué más tienen que hacer? La escala de medición, ¿sí? ¿Cuál va a ser la escala que vamos a utilizar? ¿Sí? Esa escala va a ser confiable, va a ser válida, qué tipo de confiabilidad, qué tipo de validez, ¿sí? Por eso también es importante el tema de conocer un poquito de estadísticas, ¿sí? Entonces pasemos al siguiente slide. Medición, bueno, acá tiene una definición de lo que significa medir, ¿sí? Medir es asignar un número, o sea, asignar una escala, un puntaje, ¿sí? A algo que puede ser, digamos, alguna cosa, alguna persona, algún atributo, objeto, ¿sí? Entonces, esta medición tiene que darle, tiene que dar información que sea válida, ¿sí? Que sea información confiable. El tema de la confiabilidad viene relacionada con lo que es la seguridad con la información. Estos conceptos traten de tenerlo en cuenta para cuando hagan más adelante lo que es cuando utilizar una calculadora para hacer el muestreo, el tema de la confiabilidad, ¿sí? ¿Cuán confiable quieren que sea? Un 90% de confiabilidad, 95%. Generalmente se usa 90%, 95%. 99% va a ser una muestra un poco más grande. Depende del trabajo que ustedes van a hacer, ¿sí? Y el tamaño, digamos, de la población para sacar esa muestra, ¿sí? Ya eso lo vamos a desarrollar más adelante en la unidad número 4. ¿Sí? Así que estén tranquilos porque son bastantes conceptos y aparte bastante larga, digamos, esta materia. Fíjense, la validez y la confiabilidad, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de validez y confiabilidad. Una información puede ser primero válida y confiable, o al contrario, puede ser que no sea ni válida ni confiable, o puede ser no válido, pero sí confiable. Fíjense ahí el ejemplo, eso sí, de las flechas, ¿sí? Si la información, supongamos que el objetivo esté en el centro, ¿sí? O sea, ustedes van a fijar objetivos para el diseño de este proyecto, ¿sí? Si la información se acerca a los objetivos que ustedes ya fijaron, si está bastante cerca, digamos, de ese objetivo, quiere decir que la información va a ser muy válida y segura, o sea, confiable. Pero ¿qué pasa si ustedes fijaron objetivos, pero los resultados de las mediciones, estudios que ustedes hicieron, están muy alejados de eso, nada que ver con el objetivo que ustedes fijaron? O sea, va a ser una información no válida, totalmente insegura, o sea, no confiable.
¿quién va a confiar en una información, digamos, que si fija un objetivo y el resultado te da totalmente diferente? ¿Sí? O puede ser al contrario, puede ser que la información esté bastante segura, o sea, porque está cercana al objetivo. Ustedes, por ejemplo, planifican, no sé, por poner un ejemplo, qué sé yo, que este estudio le va a dar, por ejemplo, un 25% de aumento en las ventas, por ejemplo. Y si la investigación y los resultados le dan cercano, por ejemplo, 22%, quiere decir que esa información es válida. Perdón, esa información es segura, es confiable. Pero la pregunta ¿es válida realmente? Porque puede ser que hayan acertado con ese objetivo, pero hay que ver si realmente, o sea, o si fue por pura casualidad, si fue justo por un evento, no sé, causal, digamos, que justamente, casual, perdón, que justamente hizo que las ventas aumenten, ¿sí? No sabemos, entonces es no válido. Esos son, digamos, algunos conceptos que ya vamos a desarrollar un poquito mejor más adelante, ¿sí? Cuando veamos cuando veamos lo que es la unidad de aprendizaje sobre muestreo, ¿sí? Sobre técnicas. Entonces ahora avanzamos. Bien, dijimos que hay que fijar escalas, ¿sí? Alguna forma de medición. Tenemos escalas que se conocen como nominales, ordinales, intervalo o razón, ¿sí? La misma palabra lo está diciendo. Por ejemplo, una escala nominal quiere decir que hay que darle una cierta, asignarle una cierta nómina o número, ¿sí? A una determinada característica. Por ejemplo, la característica del género, ¿sí? Puede ser hombre, mujer o, qué sé yo, podemos poner la opción como otro, por ejemplo, ¿sí? Y a eso le vamos asignando un número, ¿sí? A lo que responden con la categoría de género hombre, le ponemos número 1, mujer número 2. No es para asignarle valores, sino para, darle un número para que represente después cuando se haga el análisis, ¿sí? No es que si responden hombre va a ser el valor 1, va a ser la categoría, ¿sí? Número 1, por ejemplo, el 50% de los encuestados son hombres, ¿sí? O respondieron con la categoría hombre, ¿sí? Y el 49%, por ejemplo, respondió con la categoría mujer y el 1% en la categoría otros, ¿sí? Lo que nos va a hacer es como que va a ir ordenando, ¿sí? En la segunda, perdón, tenemos lo que es la escala ordinal, ¿sí? Cuando ustedes hagan la encuesta van a preguntar quizás el nivel de estudio, ¿sí? Y van a ir ordenando, por ejemplo, desde menor a mayor, ¿sí? Por ejemplo, sin estudio, o con estudios, por ejemplo, primarios, con estudios secundarios, con estudios superiores, ¿sí? Ustedes van a ir determinando el orden de las categorías, ¿sí? O por ejemplo, también sería algo así como, ¿qué más podría ser? La edad también podrían categorizar, ¿sí? Por ejemplo, personas o sea, menores de 18, entre 18 y 25 años, entre 26 y 30 años y así, ¿sí? Ustedes van dando un orden. Después tenemos la que es bien, pero bien cuantitativa, o sea que no acepta valor intermedio, es la de intervalo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen un caso, sí, sería el tema de el termómetro, un ejemplo sencillo, ¿sí? O, por ejemplo, que valoricen la estrella o el servicio de un hotel, ¿sí? Y le asignan un intervalo, una puntuación, que puede ir, por ejemplo, ahí tiene un caso de -2 hasta +2, puede ser de -5 hasta +5, ustedes van a determinar la escala. Después tenemos la otra escala que es de razón o porcentaje o por ciento, ¿sí? O proporción también se llama, ¿sí? O sea, es cuantitativa, al igual que el intervalo, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, no tenemos un punto intermedio que sería el 0, ¿sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, la temperatura? La temperatura tenemos valores inferiores a 0 o superiores a 0.
En cambio acá, cuando haga razón o porcentaje o por ciento, no tenemos, digamos, el punto cero como origen. El caso, por ejemplo, la edad. O sea, nadie tiene 0 años. O sea, tenés, qué sé yo, días, pero no tenés 0 años, ¿sí? O la cantidad, por ejemplo, de kilómetros recorridos. O sea, esos son algunos ejemplos, ¿sí? A ver, veamos cómo estamos con el tiempo. Nos quedan 5 minutos, ¿sí? O 3 minutos. Bien. Veamos algunos tipos de escala que van a utilizar, ¿sí? Y esta es una de las escalas más utilizadas, ¿sí? No sé si ustedes hicieron bueno, la mayoría me imagino que sí hizo el CIBU, el curso introductorio, sí, el año pasado. Yo elaboro las encuestas que son de perfil y la encuesta de satisfacción para los ingresantes. Y ahí utilizo mucho lo que es la escala de Likert, ¿sí? Esta escala la utilizo también mucho para los grados de satisfacción, o sea, para encuestas de satisfacción, ¿sí? Esta escala va, por ejemplo, de la categoría de frases positivas a frases, podrían ser negativas, ¿sí? Generalmente se recomienda que la hagan de esa forma, ¿sí? Lo pueden hacer también con puntaje, ¿sí? Por ejemplo, valorice, qué sé yo, o en general, valorice el servicio prestado, por ejemplo, de un determinado restaurante, en una escala de 1 a 5, donde 5 es el mayor valor y 1 es el menor valor, ¿sí? O el 5 es muy satisfactorio y el 5 es, perdón, el 1 es insatisfactorio, ¿sí? O una encuesta de opinión, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué opina, por ejemplo, del determinado candidato? ¿Está totalmente de acuerdo con, qué sé yo, con alguna implementación de alguna medida política, por ejemplo? ¿Sí? Sí, estoy totalmente de acuerdo o no estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Hacen esa escala, ¿sí? A ver, acá les quiero decir algo que en la práctica, y observen mucho, digamos, acá fíjense que hay 5, ¿sí? Hay 5 frases o 5 categorías, ¿sí? Generalmente algunos utilizan 4, pero la idea sería que haya un valor intermedio, o sea, utilicen siempre 5 o quizás utilicen 7, pero no dejen, digamos, no usen números pares, ¿sí? Porque es difícil para el tema de la validez y confiabilidad en las respuestas. Fíjense que abajo hay otro ejemplo que puede ser asignar valor de 1 a 5 o al revés, de 5 a 1, ¿sí? O también usar escalas, por ejemplo, con valores positivos, valor neutral, o sea, 0, y valores negativos, ¿sí? Esto lo van a utilizar mucho ustedes cuando hagan la encuesta. Ya se van a dar cuenta, ¿sí? Usen esta escala de Likert, ¿sí? Y traten de usarla, como le dije, con números impares, o sea, usando 5 alternativas, ¿sí? Y comiencen al revés. Por ejemplo, totalmente de acuerdo a en total desacuerdo. O muy satisfecho a poco satisfecho. O insatisfecho, pónganle así. Usen ese tipo de escala. Bueno, ahí tienen otro ejemplo, ¿sí? Ahí le acabo de decirle, por ejemplo, una escala de 7 puntajes, sería de favorable a desfavorable, ¿sí? Bueno, ahí tienen varios ejemplos, ¿sí? ¿Ustedes utilizan alguno de estos? Otra escala que se utiliza muchísimo también es la de diferencial semántico. Esto también se utiliza mucho cuando quieren saber, por ejemplo, encuestas de opiniones, ¿sí? Si está muy de acuerdo o en desacuerdo, si está a favor o no está a favor, ¿sí? Ahí tienen algunos ejemplos. A ver, con el tema, por ejemplo, del aumento de precios, o si un producto si está percibido por el cliente como un precio muy alto o un precio muy bajo, ¿sí? Eso sería, digamos, el ejemplo de diferencial semántico. Entonces, el diferencial semántico tiene frases tanto favorables como desfavorables, ¿sí? Un alto precio, un bajo precio, sería un ejemplo. Veamos otro tipo de escala.
Esa es la escala de Stapel, ¿sí? O Stapel, le dicen algunos. Bueno, esta escala, ¿sí? Utiliza una matriz, ¿sí? Similar a la que les mostré hace rato con respecto a la de Likert, ¿sí? En esta escala, por ejemplo, utiliza valores que son positivos, ¿sí? Y valores negativos, pero no utiliza el cero, ojo, ¿no? Ojo con esto, ¿sí? Fíjense, es similar a la matriz que les mostré de Likert, como por ejemplo, desde muy bueno a muy deficiente. Y a la vez le asigna valores. ¿Se acuerdan que Likert, por ejemplo, le ponía valores que van de 1 a 5, de 5 a 1, o de 7 a 1, o 1 a 7? En cambio acá van valores negativos y positivos, o al revés, valores positivos y negativos, pero no tiene en cuenta el cero, ¿sí? Esta, digamos, es un método que utiliza, que se llama escala de Stapel, ¿sí? Acuérdense, esta escala no van a querer poner cero, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que esta escala utiliza, acá tiene un ejemplo donde utilizan seis opciones, pero tanto como positivas como negativas, y no tiene el valor neutro. ¿Sí? En eso se diferencia con respecto, creo que pregunto algo de eso sobre, en el parcial, cuál es la diferencia entre escala de Stapel y de Likert. Sería eso, que no utiliza el valor cero, ¿sí? Y que no utiliza valores negativos. En cambio, Likert siempre va con valores, por ejemplo, positivos, a pesar de que la frase sea negativa, ¿sí? A pesar de que la frase sea negativa, le asigna valores positivos de 1 a 5, ¿sí? O al revés. No sé si están, digamos, siguiendo. Después tenemos, el último sería el diseño causal. Este diseño se hace a través del experimento, ¿sí? Se fija una hipótesis, ¿sí? Y hay que demostrar esa hipótesis, a ver si se cumple. Se hace un testeo, se hace un pretesting, ¿sí? Estos diseños causales se utilizan mucho cuando se hacen testeo, digamos, de nuevos productos. Quizás en el caso de Diana puedan aplicar este tipo de diseño causal. ¿Sí? Lo que tiene que ser un poquito más complejo en cuanto al análisis de la información. Porque recopilar es fácil, digamos, pero después tienen que analizar. Y ahí hay técnicas de estadística, que pueden ser análisis de una variable, análisis de múltiples variables, o de dos variables, análisis de más de dos variables, análisis factorial. Por eso, digamos, va a ser un poquito difícil el tema del análisis, ¿sí? De esta información, salvo que utilicen alguna herramienta, ¿sí? Alguna herramienta para recopilar datos, o quizás con el mismo, si manejan bien el Excel, ustedes cargan el Excel, ¿sí? Cargan con información, y después hacen los análisis de serie, los análisis de factoriales. Eso sería, digamos, algunos de los tipos de diseño. Y nos pasamos 5 o 6 minutitos. A ver, dejo de compartir. Ahí está. Bueno, con esto ya terminamos, digamos, lo que sería la unidad número 2. Y ustedes ya están en condiciones de continuar con la segunda parte de lo que es el proyecto de investigación. ¿Sí? Ya por lo menos pueden ir buscando las fuentes y qué escala van a utilizar, o sea, y qué tipo de diseño, en base al objetivo que ustedes fijaron, sacado de la determinación o formulación del problema. Perdone que me haya pasado 7 minutos. Bueno, chicos, dejo de grabar